John Stuart Mill dice en sus Principios de Economía Política: es cuestionable si todos los inventos mecánicos realizados hasta ahora han aligerado el trabajo diario de cualquier ser humano. Ese no es, sin embargo, de ninguna manera el objetivo de la aplicación capitalista de la maquinaria. En este capítulo, Marx analiza el rol de la maquinaria y su introducción y función dentro del proceso de producción capitalista. Este es un periodo muy importante dentro del capitalismo para Marx por dos razones. Es el momento en que el capital finalmente se libera a sí mismo de las limitaciones del cuerpo humano y la habilidad del trabajador, y es también el momento en que el trabajador se vuelve verdaderamente subordinado al capital. Aquí tenemos, en lugar de la máquina aislada, un monstruo mecánico cuyo cuerpo llena fábricas enteras y cuyo poder demoníaco, al principio velado bajo los movimientos medidos y lentos de sus gigantescas extremidades, al final irrumpe en el rápido y furioso torbellino de sus incontables órganos de trabajo. ¿Qué es una máquina? Para Marx, una máquina es esencialmente una herramienta compleja, o más precisamente una conversión de herramientas en una forma mecanizada, impulsada por una fuerza natural. En este sentido, no es el trabajo, sino los propios instrumentos del trabajo los que sirven como el punto de partida de la maquinaria. Marx argumenta que la función de una máquina es replicar los procesos que el trabajador hacía anteriormente con sus herramientas. La diferencia, sin embargo, es que con las herramientas, el cuerpo y la habilidad de los trabajadores dictaban el proceso de trabajo, cómo funcionaba la herramienta, qué hacer con ella, la velocidad del trabajo, etc. Con la maquinaria, sin embargo, los roles se invierten. El trabajador, en su ahora papel de apoyo del proceso de trabajo, es controlado por la herramienta. Cómo funciona, para qué usarlo, su velocidad, etc. Todo se impone sobre el trabajador. Al comienzo de este capítulo, Marx cita al político económico clásico John Stuart Mill, quien cuestionó si las máquinas realmente habían ayudado a crear menos trabajo para los humanos o no. La respuesta de Marx es no, porque bajo un modo de producción capitalista, las máquinas no se utilizan con el propósito de crear menos trabajo, sino más. Es decir, reducir la cantidad de tiempo necesario para realizar una tarea específica, pero solo para que se puedan completar más de esas tareas en un tiempo determinado. Su función es aumentar la productividad dentro del trabajo para reducir el tiempo de trabajo necesario mientras aumenta el tiempo de plus trabajo. Aquí Marx también detalla cómo las máquinas también utilizan la división del trabajo en métodos similares discutidos en el capítulo anterior, realizando cada vez más roles especializados que se vinculan con otras máquinas para crear vastos sistemas complejos de maquinaria automatizada, llenando toda la fábrica, que puede producir la mercancía entera. Él también menciona que el desarrollo de la maquinaria en ciertas secciones de la producción condujo al desarrollo de la maquinaria en otras, y este uso creciente de la maquinaria condujo a la industria a gran escala de máquinas que producen máquinas. Debe ser observado que la maquinaria, aunque siempre entra como un todo en el proceso de trabajo, entra en el proceso concebir valor solo por partes. Nunca añade más valor del que pierde. La maquinaria es simplemente capital constante sofisticado, y como Marx discutió en el capítulo 8, el capital constante no crea ningún valor nuevo, solo transfiere su valor existente al producto final. Y al igual que cualquier otro capital constante, su valor está determinado por el trabajo que se dedicó a producir la maquinaria en primer lugar. Debido a que su valor se transfiere, introducir una nueva máquina aumenta el valor del producto total en general. Por ejemplo, si imaginamos una máquina para fabricar balones que tiene un valor de 1000 libras, e imaginamos la totalidad de todos los balones fabricados después de que la máquina finalmente se rompe, entonces su valor colectivo como balones también ha aumentado en 1000 libras. Sin embargo, debido al enorme aumento en la productividad causado por la máquina, el valor de 1000 libras de la máquina en realidad se transfiere y se redistribuye entre una cantidad mucho mayor de balones individuales que antes. Entonces el valor relativo de los balones aumenta,
pero el valor absoluto de los balones individuales disminuye. Para agregar a esto, a medida que aumenta la productividad dentro de la manufactura de las máquinas, también se vuelven más baratas. Entonces, con el tiempo, el valor de introducir máquinas existentes también disminuye, lo que significa que se transfiere menos valor al producto final. Marx argumenta que bajo un modo de producción capitalista, solo es beneficioso para los capitalistas comprar maquinaria cuando el costo de esa maquinaria es menor que el costo de los salarios del trabajo que reemplaza, o cuando es más barato comprar que pagar a los trabajadores. Sin embargo, como la máquina en realidad no crea valor, a diferencia de la fuerza de trabajo, esto reduce aún más el valor del producto final. Por ejemplo, una máquina de 500 libras que reemplaza a un trabajador cuyo salario era de 500 libras no tiene en cuenta el valor adicional que ese trabajador habría agregado al producto final. Entonces el trabajo representado en la máquina es menor que el trabajo que reemplaza. Para agregar a esto, y algo que es muy relevante en el mundo de hoy, como el valor de la fuerza de trabajo puede variar mucho de un país a otro, la producción de una máquina en algunos países representa mucho menos valor que una en otro. Cuando éstas se venden a un país diferente y reemplazan a los trabajadores allí, hay una disminución significativa del valor del producto final. Marx también destaca algunos puntos interesantes aquí. En primer lugar, que si los salarios son más bajos, hay menos incentivos para que los capitalistas usen maquinaria. Simplemente es más barato para ellos continuar usando trabajadores. En segundo lugar, si el uso de maquinaria reduce lo suficiente el valor de la fuerza de trabajo, impide un mayor desarrollo o uso de maquinaria, ya que ahora se vuelve más beneficioso para los capitalistas simplemente usar esta nueva fuerza de trabajo más barata. El capitalismo, por tanto, no utiliza la maquinaria para aligerar la cantidad de trabajo realizado por los humanos para la producción de valores de uso, sino para aumentar la productividad en su sed incesante de obtener plusvalía. La maquinaria bajo un modo de producción capitalista, por lo tanto, se vuelve limitada en sus aplicaciones. La ciencia, la tecnología y la innovación se incorporan únicamente al capitalismo y se desarrollan para sus propios deseos en lugar de usarse para la amplia gama de deseos y necesidades de los humanos. El capital es por naturaleza un nivelador, ya que exige en todas las esferas de la producción igualdad en las condiciones de explotación del trabajo. En primer lugar, Marx argumenta que con la introducción de la maquinaria, las habilidades y la fuerza que se requerían para ciertos trabajos se eliminaron, ya que en su lugar fueron replicados por la maquinaria. Esto permitió que el capital incorporara dentro ahora a otros trabajadores, a saber, mujeres y niños, llevando a que toda la familia se viera obligada a vender su trabajo. Los padres tendrían menos tiempo para cocinar y cuidar de sus hijos y su familia, y los niños tendrían menos tiempo para aprender habilidades domésticas. Entonces, debido a que las personas tenían menos tiempo y conocimiento sobre cómo cocinar, remendar su propia ropa y producir más cosas para sus propias necesidades, en su lugar compraron mercancías como sustitutos. Las tasas de mortalidad infantil aumentaron, e incluso a veces los infantes fueron envenenados intencionalmente o murieron de hambre simplemente porque sus padres no podían pagar para mantenerlos. Los niños a menudo eran vendidos a las terribles condiciones de trabajo que Marx discutió en el capítulo 10 por parte de sus padres. Marx también discute cómo esta degeneración intelectual de los niños condujo a la creación de la escuela obligatoria, con el propósito de enseñar a los niños cómo trabajar, aunque a menudo estaban superpoblados, con muy pocos maestros y muy pocos materiales. En segundo lugar, las máquinas se deterioran y deben recibir mantenimiento, ya sea que se usen o no. Además, la ventaja que tiene un capitalista sobre otros capitalistas al comprar una nueva máquina es un corto periodo de tiempo hasta que los otros capitalistas hagan lo mismo, y la creciente productividad de producir las propias máquinas reduce el valor de las máquinas. Todas estas razones significan que es más beneficioso para los capitalistas usar sus máquinas tan a menudo y tan rápido como sea posible para mantenerse por delante de su competencia.
Esto creó nuevos motivos para extender la duración del día de trabajo con el trabajo nocturno y el desarrollo del sistema de relevos discutido anteriormente en el libro. En tercer lugar, Marx destaca como el uso general de la maquinaria y su toma de los puestos de trabajo de los trabajadores produce una población excedente de personas hechas redundantes. Esta población excedente desempleada entonces está sujeta a trabajar para cualquier trabajo que desee el capital, y también luchar entre ellos por trabajos en el mercado laboral, lo que reduce aún más el valor de la fuerza de trabajo. Sin embargo, este es un tema al que Marx volverá en un capítulo posterior. Al inicio de estas series, yo dije que Marx, en su análisis del capitalismo, asumirá que todo el trabajo se realiza a una intensidad constante. Aquí, sin embargo, él toma un pequeño descanso de esta suposición para resaltar un punto interesante. En la vida real, los humanos se cansan, tienen hambre y se agotan durante el día, y su capacidad para realizar trabajo durante un periodo de tiempo disminuye. Por ejemplo, alguien no sería tan intenso en la fabricación de balones después de trabajar durante 10 horas seguidas como la persona que solo ha trabajado 2 horas. La introducción de la maquinaria, sin embargo, al simplificar las tareas específicas de los trabajadores dentro de la producción, permite que el trabajador sea más intenso durante periodos de tiempo mucho más largos.